Hola, soy Pierre. Si llegaste hasta aquí no es casualidad. Hoy vamos a desentrañar una historia bíblica que ha estado esperando siglos para hablarte directamente a ti. Y te advierto, si la escuchas con el corazón abierto, no saldrás de aquí siendo la misma persona. Así que ponte cómodo, cierra los ojos si puedes y déjame llevarte a un lugar donde lo imposible se encuentra con lo eterno. Respira profundo. Estás exactamente donde necesitas estar. Comencemos. Hay días donde despiertas preguntándote si Dios realmente tiene un plan para ti o si simplemente has estado siguiendo espejismos. Mañanas en las que te despiertas con esa sensación en el pecho como si algo esencial se hubiera desconectado. Como si estuvieras caminando en círculos, dando vueltas en el mismo desierto. Tal vez estés cansado de esperar, cansado de confiar. Si hay una voz dentro de ti que susurra que te mereces algo mejor que este proceso lento de Dios, esta historia es para ti. Hace muchos años escuché de un pastor una historia acerca de la familia Leví y su travesía en el desierto que hoy quiero compartir contigo. Era la noche del 15 de mayo a las 11:15 exactamente cuando Laura Leví pronunció las palabras que cambiarían para siempre el destino de su familia. Mira, Alex, estoy harta de dar vueltas. Alex se quedó inmóvil en esa cama matrimonial. Las palabras flotaron en el aire tibio de la tienda, cortantes como el cristal roto. Alex conocía esa voz. Estoy harta de que nunca lleguemos a ninguna parte. 14 años, 3 meses y 4 días exactos habían transcurrido desde que iniciaron esta travesía por el desierto. Alex lo sabía porque había marcado cada amanecer en un pedazo de cuero curtido. 14 años siguiendo la nube de gloria que los guiaba durante el día. 14 años refugiándose bajo la columna de fuego que los protegía durante las noches heladas. Sus 4 hijos habían nacido en esta peregrinación. Elena de 12 años, Leonel de 10, Lina de 7 y el pequeño José de apenas 3. Para ellos, la arena blanca y ardiente era el único hogar que conocían. Ya no estoy dispuesta a ser una nómada, insistió Laura. Alex intentó razonar. Le habló de la tierra prometida, de la fidelidad de Dios, de la paciencia necesaria, pero su esposa ya había tomado una decisión. ¿Se podría saber cuánto más vamos a caminar? ¿Otros 14 años más? ¿Yo criando a mis hijos entre la arena, comiendo maná a diario? Ya no sé ni cómo prepararlo. ¿Maná frito? ¿Maná hervido? ¿Maná asado? Su voz se quebró ligeramente. Yo quiero un futuro diferente para mis hijos, Alex. Yo quiero un sitio estable. Nos merecemos un buen lugar para vivir. Laura había coincidido con algo que él mismo sospechaba, pero que nunca se había atrevido a decir. Estaban dando vueltas en círculos. Habían visto la misma formación rocosa más de 15 veces. Acamparon en el mismo valle al menos en 3 ocasiones diferentes. ¿No te parece un poco raro que nunca lleguemos a esa tierra del nunca jamás? Continuó ella. Estamos dando vueltas hace 14 años. Yo soy detallista, Alex. Me doy cuenta. La duda se filtró en la mente de Alex. ¿Y si Moisés había perdido el rumbo? ¿Y si el sol del desierto había dañado la mente de Moisés? Antes de apagar la lámpara de aceite, Laura pronunció su veredicto final. Alex, lo que te digo es que cuando la nube vuelva a moverse, puedes ir tú solo, pero yo y los niños nos quedaremos aquí. 48 horas después, el shofar resonó en el campamento. Durante 14 años, ese sonido había significado una sola cosa. La nube se movía. Era hora de partir. Pero los Leví permanecieron en silencio. Durante todo el día, el campamento se desmanteló. Las tiendas cayeron como dominós gigantes. Al caer la tarde, cuando el último rayo de sol se ocultó tras las montañas, la silueta de la última familia del Éxodo se perdió en la distancia.
Alex respiró profundo. Por primera vez en 14 años no tenían que estar pendientes de una nube que dictara sus movimientos. Eran libres y Laura sonreía. Pero Elena, la niña de 12 años, pronunció una frase que jamás había dicho en toda su vida. «Mamá, hace un poco de frío, ¿no es cierto?». La temperatura comenzó a desplomarse. En cuestión de minutos el frío se volvió insoportable. Atravesaba los huesos de los niños, que no dejaban de temblar. Alex intentó encender una fogata, pero las llamas parecían impotentes contra ese frío inclemente. Lo que ninguno había considerado era que la columna de fuego nocturna funcionaba como calefacción divina. Sin la nube no había fuego, y sin fuego no había calor. Cuando los primeros rayos de sol aparecieron a las 5:47 de la madrugada, Laura salió envuelta en todas las mantas en busca del maná diario, pero no encontró nada. «Es imposible que no haya maná», murmuró Alex. «Busca bien». Laura revisó cada centímetro cuadrado, pero nada. Por primera vez en 14 años no había desayuno. Y cuando fue por agua descubrió algo aún peor. El agua también había desaparecido. Sin nube no había provisión. Sin nube no hay protección. Sin nube no hay nada. Esa noche Lina estaba roja, literalmente roja. Su piel parecía quemada por dentro. Fiebre altísima. Leonel igual, mientras lloraba de dolor de cabeza sin parar. «En 14 años el sol nunca les hizo daño a nuestros hijos», susurró Laura. Pero el filtro solar para sus hijos había sido siempre la nube. Comenzaron a armar las maletas en la oscuridad. Un día les había bastado para entender la importancia de la nube para sus vidas. Laura ya no hablaba de lugares estables ni de estar harta de ser nómada. Mientras empacaban en la penumbra, Alex se detuvo. Escuchó cascos de caballo a lo lejos. El sonido llegaba desde la distancia, acercándose rápidamente. «Laura, tal vez alguien nos echó de menos. Vinieron a buscarnos. Estoy seguro que es Moisés», dijo Alex esperanzado. Pero cuando las siluetas se recortaron contra el horizonte nocturno, sintió que se le helaba la sangre. No eran sus antiguos vecinos, ni era Moisés. Eran forajidos, que seguían a los campamentos buscando rezagados indefensos. «¡Corran!», gritó Alex. Abandonaron todo, solo tomaron a los niños y corrieron en la oscuridad, hacia donde creían que podía estar el campamento. Elena cargaba a Leonel. Todos tropezaban delirando de fiebre. Lina lloraba, pero siguió corriendo. Laura y Alex los empujaban, los cargaban cuando ya no podían más. Corrían porque sabían que si los atrapaban, la historia de los Leví terminaría esa misma noche. Corrieron toda la noche y cuando los primeros rayos del amanecer aparecieron tras las montañas, vieron algo hermoso en la distancia: la nube. La gloriosa nube que pensaron que podrían dejar atrás. Y bajo esa nube el campamento de Israel los esperaba. La nube no solo marcaba el camino en el desierto, era el abrazo constante de Dios sobre su pueblo. Mientras los Leví caminaron bajo ella, hubo maná fresco cada mañana, dirección en cada paso y un refugio invisible contra los peligros del desierto. Cuando se quedaron atrás, no fue que Dios los rechazara, sino que ellos se movieron de su asignación divina donde la bendición fluía. Jesús te dice hoy: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y en esa imagen solo hay ternura, porque su deseo es que llevemos fruto, que vivamos plenos, que nada nos falte. El corazón de Dios se alegra cuando volvemos a la vid, cuando buscamos otra vez su sombra, cuando encontramos descanso bajo su nube. Aun si hemos tomado un camino lejos, su invitación sigue en pie: volver a donde la savia corre, donde el alma se renueva, donde el fruto crece. Hoy, esa misma puerta está abierta para ti. No importa cuánto has intentado alejarte, ni cuán árido se haya vuelto el camino. El anhelo de su corazón sigue siendo el mismo: que permanezcas en él. Por eso te invito a cerrar los ojos por un momento.
a encontrar un lugar silencioso después de escuchar esta historia y simplemente dile a Él: Señor, quiero volver a tu nube. Necesito permanecer en ti. No pidas nada. Solo conéctate para volver a esa dependencia dulce donde Él es tu provisión. Porque la nube sigue allí. Su corazón no se ha cerrado en tu ausencia. Su gracia está esperando el momento de tu regreso. Porque la historia no termina en tu cansancio de hoy. Termina en el abrazo de aquel que nunca dejó de esperarte bajo su presencia. Que el Señor bendiga y guarde tu camino y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y recuerda, su nube siempre es suficiente. Si Dios habló a tu corazón, no lo guardes para ti. Compártelo con alguien que necesite escuchar que hay esperanza, que hay un propósito, que hay una voz que sigue llamando su nombre en medio de la tormenta. Suscríbete al susurro de su voz y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio donde seguiremos descubriendo las historias eternas que tienen poder para sanar heridas modernas. Te espero en el próximo episodio donde seguiremos escuchando juntos ese susurro divino que lo cambia todo, para que su voz sea más fuerte que cualquier tormenta que enfrentes.